¿Qué tal, amigos? Pues estoy aquí haciendo esta presentación. No me había dado tiempo, la verdad es que surgieron muchos pendientes y pues bueno, me quiero comentarles ahorita esto. Estuve hace algunas semanas, he estado participando en algunos en vivos, en algunos lives con el ingeniero Antemio. Y en algún punto llegué o he estado llegando a asegurar que la esterilización no es la solución. Y pues bueno, esto ha causado mucho revuelo y procedo a explicar el por qué. Espero que este video, que es un pequeño trabajo que he hecho durante años, de acuerdo a la experiencia que he tenido durante años, pues sirva de algo, aunque sea un referente para poder tener las bases para partir de ciertas cosas dentro de la protección animal. Efectivamente, por ahí comentaron que era un título provocador. No hay mejor manera de describirlo. Efectivamente, esa es la intención completa de decir que la esterilización no fue ni es la solución. Todo lo contrario que dicen todas las ideologías animalistas. Y voy a proceder a explicarlo. Primeramente, voy a explicar por qué no fue la solución y lo voy a comprobar. Segundo, voy a explicar un modelo metodológico que debería de ser y que se debió de haber aplicado. Y bueno, en tercero vamos a trabajar un poco las diferencias en lo que es entre ideología y el hecho científico. Estos serían los tres métodos. Sin embargo, fíjense que quiero empezar antes de, porque tristemente me di cuenta de algo. Pensé que ya teníamos conceptualizado ciertas cosas. Digo, tengo 14 años en la protección animal y pensé que ya podíamos hablar a otro nivel después de 14 años en el sentido de avanzar en ciertos conceptos, y la verdad es que me he estado dando cuenta que no, que la gente y los protectores en su mayoría no han, o sea que no hemos avanzado en ese sentido, y voy entonces a permitirme explicar el modelo EPC, para poder retomar. Ahora sí que nos vamos a ir más para atrás para poder retomar esto de la esterilización y también el fenómeno del perro callejero, que es un pequeño por ahí punto de partida para poder concatenar los conceptos. Bueno, entonces vámonos de lleno. El modelo EPC, quiero aclarar que el modelo EPC lo acabo de bautizar, o sea, no se llama así, no se encuentra así. Pero quiero comentarles que desde hace tiempo, hace muchos años, o sea, estoy hablando de hace 14 años, vuelvo a repetir, yo me acuerdo que estaba por ahí de moda, que empezaba ahí en medio, ya estaba el YouTube, pero todavía no existía tan fuerte el auge, y había cierto material que nosotros los protectores habíamos recabado, en donde había un modelo que se había implementado en esas épocas, en esos años. Me parece que fue en Colombia, no me acuerdo si fue en Colombia, en Brasil o uno de estos países, la verdad es que no me acuerdo porque tiene muchos años, y es un modelo que en ese entonces, hagan de cuenta que en ese entonces muchos conceptos y palabras que ahora repetimos y que se nos hacen muy básicas en la protección animal, realmente no existían dentro del vocabulario de la protección animal. O sea, sí existían los conceptos, como la esterilización. O sea, es algo obvio que la esterilización pues ya existía y se conocía y todo, pero no estaba dentro del vocabulario de la protección animal. Entonces, ¿qué sucedió? En esas épocas sacan un modelo, les digo, en este país, es un modelo, un paquete, en donde dicen, de acuerdo a un estudio que ellos hicieron, sacaron un modelo que decía que la solución estaba en tres formas: la esterilización, la generación de políticas públicas. Definitivamente no podemos avanzar. Ellos determinaron que no se podía hacer nada con respecto a la sobrepoblación de animales y al maltrato animal sin la participación del Estado con las políticas públicas, en la esterilización, y una tercera que era fundamental en ese entonces, la concientización y la educación. Pero a diferencia de lo que nosotros nada más repetimos y repetimos estas palabras, porque muchos decimos, es que ay, esto ya lo sé, esto ya lo sabía. No, es que realmente no lo sabemos. Porque a diferencia de nosotros, ellos lo hicieron bajo
enfoque científico. No nada más se les ocurrió por ocurrir estas palabras y las empezaron a hacer repetitivas, sino ellos las hicieron científicas. Y cada una de estas áreas las desarrollaron bajo una estrategia, bajo estudios metodológicos y correlacionados entre sí, en el cual pues resultó totalmente un éxito para ellos. ¿Qué sucedió en México? Cuando estuvo el éxito allá, sacaron videos en YouTube explicando cómo se podían hacer estas metodologías, etcétera. Y en México las empezamos en ese entonces, me acuerdo que los protectores las platicábamos y todo, pero simplemente dijimos, órale, chido, está muy bien. Y empezamos, en lugar de utilizar eso, nada más empezamos a aprendernos de memoria conceptos como la concientización y empezar a hablar que los niños y las nuevas generaciones y hay que educar a la gente, pláticas escolares, hay que generar multas a maltratadores, penas, la esterilización que tanto se comentaba en ese entonces es la solución, hay que cambiar antirrábicos por centros de bienestar animal, esterilización en venta de animales, derechos de los animales, registro, etcétera, ¿no? Y entonces nada más eran palabras repetitivas que nosotros lo hicimos, tomamos esos conceptos y esas palabras y todas esas palabras se volvieron consignas y todas esas consignas nada más eres protector, pues sin necesidad de hacer un estudio y saber de lo que estás hablando, simplemente hicimos palabras repetitivas y todavía aún empezamos a deformar todas estas palabras con cosas ideológicas como el sacrificio humanitario no existe, mis perros es el que manda, prefiero a mi perro que a mis hijos, yo rescato sin pedir nada a nadie, castigo acumuladores, si comes carne entonces no rescates, salvas a unos y te comes a otros, etcétera, etcétera, y todo esto llega a una ideología. Todas estas palabras repetitivas y sin una estrategia, pues simplemente creamos una ideología y una ideología, por ende, sabemos que una ideología carece completamente, es anticientífica, no tiene objetivos reales, no existe un contexto histórico, un marco como tal para basarnos a empezar a trabajar en ello, una planeación, una organización real y obviamente pues para esto no jamás va a existir una estrategia de impacto. ¿Por qué? Pues porque lo hicimos ideológico. Esa es la historia de nosotros y de lo que ha sucedido. Voy a comentar el fenómeno del perro callejero rapidísimo, porque es nada más como que un punto de apoyo para poder comprobar lo que comento. El fenómeno del perro callejero es un estudio que se hizo precisamente en este modelo y en este país, pero que a final de cuentas, de acuerdo a la cultura y a cercanía de países de América Latina, tenemos ciertas similitudes en fenómenos de maltrato animal y sobrepoblación, sobre todo fenómenos culturales. Entonces, por ejemplo, se determinaba que el perro de la calle, que es el perro de la calle es el que nace en la calle, o es abandonado o dejado en la calle a muy temprana edad, o sea, prácticamente siendo un cachorrito. O nació en la calle o fue abandonado a muy temprana edad. ¿Qué características tiene este perro? Es que su vida es muy corta. ¿Por qué? Pues porque está sujeto a enfermedades, ataques de otros animales, hambre, no están bien cuidados, no están desparasitados, no están vacunados, todos los peligros que conlleva estar en la calle, hambre, sed, les golpean, incluso otros perros los pueden atacar, etcétera. Tantas cosas que ellos viven en la calle que su vida, el verdadero perro callejero, su vida es muy corta. Y su nivel de apareamiento, como su vida es corta, es medio. Es medio, ¿por qué? Porque no tiene límites en cuanto a territorio, etcétera. O sea, ellos si huelen a una hembra que esté en celo, pues ellos la buscan a kilómetros.
no tienen límites en control de un humano, de que no sabes que no te salgas o no vayas para allá, etcétera. Pero también, como eso lo mezclamos con la vida corta, entonces su apareamiento es medio. Esto determinado matemáticamente es un menos y es un más. Bueno, el siguiente fenómeno es el perro de casa. El perro de casa tiene una vida larga. ¿Por qué? Pues la lógica, todo lo contrario, lo cuidan, tiene vacunas, si se enferma, pues lo llevan al médico, no está expuesto al hambre, a que lo ataquen otros animales, etcétera. Entonces su periodo de vida es más longevo. Y su apareamiento es bajo. Aquí en México, aquí hay una diferencia entre el modelo de allá y el modelo de acá, que aquí el apareamiento del perro de casa, en realidad, estoy hablando del perro, ya sea macho o hembra, de casa, digo, ya si lo apareas como en todos sus celos, pues ya no eres dueño, ya eres criador. O sea, realmente un dueño es muy bajo el hecho de estar apareando a sus perros, los perros de casa. Entonces aquí tenemos una cuestión matemática del más con el menos. Y luego viene el perro de semicalle. El perro de semicalle es ese perro y es ese fenómeno que existe en países latinoamericanos y en países como el de nosotros. Ese fenómeno de tener perros en los barrios y de que existen perros en los barrios que son cuidados por su entorno, por vecinos, etcétera, les dan de comer, o luego existen como que colonias, ¿no? Por ejemplo, cerca de un mercado, cerca de unos restaurantes, zona de restaurantes, de comida, etcétera. Y hay perros que se concentran ahí y que les dan de comer, los alimentan y a veces medio los cuidan, ¿no? O incluso también el fenómeno del perro que realmente vive en mi casa. Yo lo bauticé con un nombre, se llama Spike, pero el Spike se sale y se va todo el día y regresa en la noche a dormir y aquí tiene su comida y su cena, pero prácticamente vive en la calle. Este fenómeno del perro, su periodo de vida es media, porque obviamente está entre que no, entre que no está expuesto a todo, pero también no está tan bien cuidado. Entonces su periodo de vida es medio, pero su apareamiento es alto, es muy alto. ¿Por qué? Porque como tiene una vida más longeva que el perro de la calle, y aparte todavía no tiene límites, de igual que el perro de la calle, en cuanto a zona, en cuanto a prácticamente hace lo que quiera el perro, su apareamiento es muy alto. Si todo esto es un más con más, si todo esto lo manejamos matemáticamente, el perro de casa, más por menos es menos, menos por más es menos, y el más por más es más. Entonces aquí estamos determinando, por ejemplo, un área importante de un estudio serio, en donde podemos determinar dónde aventar una bomba, por decir algo. Y aventar una bomba no hablo de maltrato, ni de matarlo, ni de sacrificarlos. Hablo de una estrategia que pudiéramos trabajar en ese nicho, por ejemplo, ¿no? Vamos a proceder a ¿cómo se llama? A utilizar el modelo que yo les dije, que es la metodología de lo que es la estrategia de la esterilización. Yo comentaba hace rato que por qué la esterilización no es la solución. Hace mucho me acuerdo que estuve hace muchos años en una junta con unos eh, funcionarios de un antirrábico, antes de que fueran centros de bienestar y estas cosas. Y me acuerdo mucho que yo me levanté y así eh, orgullosamente les dije: está comprobado científicamente que el sacrificio no es la solución. Me dijeron: ¿y cómo lo compruebas? Le digo: simplemente con la observación y con la lógica elemental. Es decir, tienen años sacrificando y matando animales y el fenómeno del perro callejero sigue, hasta aumenta. Con eso, ¿qué más comprobación quieres? Que se le llama prácticamente la observación, que demostrarte que el sacrificio no es la solución. Y algo muy chistoso y que me hizo reflexionar es que apenas me encontré a uno de esas personas que trabajaban ahí hace unos 2 meses, me lo encontré y me dijo: oye, ¿ya viste que con tu misma lógica y con tus mismas palabras
la esterilización no es la solución. Y le dije, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás mal? Estás mal. Y me dice, no, utilizando tus mismas palabras y tu lógica, ahorita llevan 14 años desde ese día que tuvimos esa junta hasta ahorita esterilizando, y el fenómeno del perro callejero y el maltrato animal sigue. Posiblemente hasta aumenta, disminuye, pero sigue. Bajo tu misma lógica, y no puedes argumentar nada más porque tú no me diste tiempo de argumentar, la esterilización no es la solución. Y creo definitivamente, para un dato frío, que él tiene toda la razón. Ahora, quiero hacer aquí una aclaración importante, porque luego hay una serie de palabras ahí por ahí, la gente, le llamo yo los idiotas útiles, que por ahí empiezan a, no sé si tienen problemas problemas cognitivos, problemas de inteligencia, o simplemente se hacen, pero inventan palabras o distorsionan lo que uno dice. Y por ahí en un chat habían comentado, cuando estaba yo en un live, que decían que yo estaba en contra de la esterilización. O sea, jamás en la vida he dicho que estoy en contra. De hecho, estoy a favor y la promuevo, la esterilización. Pero es algo muy diferente estar a favor y promoverla y decir que incluso es algo bueno, porque lo es. Muy, muy bueno. O sea, es una de las acciones más bondadosas en la protección animal. Y decir todo esto está muy lejos de asegurar que es la solución. Y procedo a explicarlo metodológicamente. Imagínense un tambo que está lleno, está ahorita completamente lleno, que tiene 100 litros de agua. Y se está llenando, está en una especie de artefacto, este es un ejemplo hipotético, está en una especie de artefacto en el cual se está llenando a una tasa de 10 litros de tiempo por hora. Entonces, aquí tenemos que este artefacto, si llega a los 50 litros, es decir, a la mitad, dejará de caer agua, o sea, como que se va a apagar, ¿no? Ya no va a caer agua. Entonces, aquí tenemos dos objetivos. Uno, el primero, que no se derrame el agua. Y el segundo, que deje de caer el agua, o sea, que se cierre la llave. Entonces, ya dijimos que para que se cierre la llave, pues tiene que llegar a 50 litros. Y otro, que deje de caer el agua. Si nosotros hacemos un ejercicio y podemos decir, si 10 litros entran en una hora, en esa misma hora, tantito antes, le saco 5, a ver, entran 10 y yo le saco 5, pues se van a caer 5 litros. ¿Por qué? Pues estamos hablando de volumen. Si le saco 6 litros y entran 10, no se van a caer 10, se van a caer 4. Se sigue cayendo. Todavía no cumplimos el primer objetivo, que es que no se derrame el agua. Entonces, y así, ¿no? Cuando nosotros, es importante decir que tenemos un T, que es el lapso de tiempo. Es importantísimo esto, tomarlo en cuenta. Y bueno, llegamos después de los 9 litros a 10 litros. Es decir, que si yo en esa hora, tantito antes, le saco 10 litros y después entran 10 litros en esa hora, un segundo antes, ya no se va a derramar. ¿Qué quiere decir? Ya cumplimos el primer objetivo de sacarle 10 litros y que entren 10, y a esto se le llama punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si siguen manteniendo los 100 litros. Es un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir punto de equilibrio? Que a partir de aquí hacia abajo es pérdida y hacia arriba ya es ganancia, y es una progresión. Entonces, aquí vamos al siguiente objetivo, que es que deje de caer agua. ¿Qué tenemos que hacer para que deje de caer agua? Llegar a 50 litros. Entonces, en el siguiente ejercicio, si yo le saco 20 litros y entran 10 en la misma hora, estamos utilizando el mismo lapso de tiempo, que es T es constante, que es la hora. Estaríamos hablando de que yo le saco 20 litros y entra uno, serían 90. Luego entran 20 litros, le vuelvo a sacar 20 litros a 90, porque ya 90 es mi base, serían 70, pero entran 10, entonces me quedan 80. Ahora 80 es mi base. A 80 le saco 20 litros, serían 60, pero entran 10, tengo 70 litros. Ahora 70 es mi base.
le saco 20 litros y entras 10, tengo 60 litros. Y al final de 60, que es mi base, le saco 20, entran 40 litros, perdón, quedan 40 litros y entran 10, quedan 50 litros. En este momento deja de caer el agua, se cierra la llave y acabamos con el problema. Si nosotros podemos decir que entonces T, para que deje de caer el agua, T es igual a 5. Y esto es muy importante porque podemos determinar que si T es igual a 4, tendríamos a lo mejor 60 litros. T es igual a 3, tendríamos 70 litros. T es igual a 2, tendríamos 80 litros. Entonces, T es el tiempo y es la medida en el cual nosotros nos vamos a ubicar para poder hacer una estrategia progresiva e ir midiendo los logros y los objetivos que tenemos. Todo esto ahora transfórmenlo con lo que es la esterilización. Los litros que están son los perros que nacen. Los 100 litros que están es la población de los animales que ya tenemos. Y nosotros tenemos que ver la fórmula para que entonces empiece a disminuir lo que es la población de los animales, que ese es el objetivo. Entonces, si nosotros le sacamos 5 litros, 6 litros, 7 litros, 8 litros, en cuanto a esterilizaciones las cambiemos, no vamos a lograr nada. Podremos sacar 5 litros, se va a seguir derramando el agua, podemos sacar 6 litros, se va a seguir derramando el agua, etcétera. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros, y eso es lo que ha pasado, podemos estar 20 años, 10, 50, 90 años, y si nosotros estamos por debajo del punto de equilibrio, jamás vamos a lograr nada. ¿Qué es lo que logramos? ¿Logramos que no nazcan animales? Sí. ¿Logramos una acción buena? Sí, porque la perrita que esterilizas no va a sufrir, no van a venir perritos a sufrir al mundo, etcétera. O sea, es una labor muy buena, es una labor loable, pero para nada representa una solución. Va a representar una solución cuando dejemos la ideología y lo trabajemos de manera científica, como ahorita lo estamos haciendo. Cuando nosotros logremos establecer una estrategia, aquí ahorita establecimos una estrategia numérica, pero esto está muy lejos de tener una estrategia real en la esterilización. Primeramente tendríamos que medir qué recursos tenemos, si el Estado apoya, si el Estado va a destinar no dinero, sino por ejemplo centros especiales de esterilización. Yo hace rato comentaba del perro callejero, hacer una estrategia de impacto. O sea, sabemos perfectamente que las estrategias más grandes se hicieron en épocas de guerra. Y por ejemplo, si tú aventabas una bomba, pues la tenías que aventar en donde más hacía daño. Era lógico o es lógico que si tú avientas una bomba en medio del mar o en algo donde no hay poblaciones muy pequeñas, pues no hablo de civiles, de soldados, pues haces menos daño. O sea, la estrategia y la ganancia en una guerra, en una batalla, era la estrategia, y esa estrategia tenía que estar destinada con muchos elementos. Vuelvo a repetir, por ejemplo, hace rato estudiábamos los perros de semicalle. Podríamos determinar que si tenemos un foco rojo, podríamos apuntar nuestros objetivos a los perros de semicalle y añadirle que no nada más de semicalle. A lo mejor, esto ahorita lo estoy suponiendo e inventando, que a lo mejor en zonas marginadas, que es donde posiblemente se halle más el perro de semicalle, podríamos empezar con perros de semicalle de zonas marginadas, para empezar a hacer un impacto poblacional real. Ahora, la otra vez comenté y me dijeron, pues es que también es esterilización en todo como política pública. Y dices, a ver, o sea, vuelvo a repetir, ese es el sueño real. O sea, yo incluso te diría que en una guerra yo te diría, bueno, pues avienta 5,000 bombas y si tenemos 3,000 trillones de soldados, pues mándalos a todos y ganamos la guerra. Pero pues alguien va a decir, no, pero es que no tenemos esos trillones de miles de trillones de soldados, tenemos, no sé, tantos millones, o sea, no podemos desperdiciar recursos, o sea, bonito fuera eso. Entonces, por eso no podemos caer en algo tan ideológico y decir, pues la esterilización en todas partes. No, pues si no tenemos los recursos y el Estado tiene que determinar esos recursos y aún así el Estado, cuando los determine, va a quedar corto para poder hacer eso, se tiene que plantear una estrategia de impacto. Entonces, esa va a ser la gran diferencia. Por ejemplo, hacerlo
desde a nivel calle, a nivel colonia, a nivel alcaldía, a nivel lo que sea, ¿no? Entonces, es precisamente esto que yo comento, que la esterilización no es la solución. ¿Y qué fue lo que sucediendo? Cuando nosotros hablamos del modelo EPC, ellos lo hicieron no nada más en la parte de la esterilización, toda la estrategia, en todo lo que acabo de decir. Las políticas públicas las estudiaron muy bien y las concatenaron junto con la esterilización. La concientización y la educación también fue lo mismo, fue un fenómeno, no nada más a lo loco se pusieron a dar pláticas y todo eso. Y ya, a mí me tocó, yo fui a dar pláticas en universidades primarias y todo, y fue algo bueno, fue algo muy bueno. Es loable, es loable, es bonito, es bonito. Yo no lo critico. Pero si no está concatenado con una estrategia real, por ejemplo, se me acuden jornadas anuales reales de una semana de esterilización, pero una jornada real en medios de comunicación, en diferentes medios impresos, escritos, digitales, y que el Estado fomente y mantenga eso. O sea, podríamos generar un estudio de impacto, hacer estudios antes de eso, etcétera. Y esto critica mucho a la ley, por ejemplo, la ley SESMA ahorita que puso un artículo y yo estoy completamente en desacuerdo, donde habla de que la esterilización en animales de crianza. Y yo estoy muy en contra y lo digo porque primero, científicamente ya lo comprobé que no es un impacto, o sea, no te va a servir de nada, nada más decir que hay que salgan a esterilizar los perros que vendan. O sea, el impacto va a ser muy pequeñito si es que lo hay. Y aparte de eso vas a generar un posible sufrimiento. ¿Por qué? Porque estás diciéndoles que hagan, obligando a gente con poca ética, con poco manejo humano en el proceso de la crianza de los animales, y todavía les vas a obligar a estas personas a utilizar un proceso quirúrgico que combinado con la poca ética y la poca humanización de estos que tratan estos animalitos, va a ser un sufrimiento y un caos. Vamos a tener animalitos esterilizados, abiertos de su pancita antes de la edad, porque ellos tienen la premura de venderlos rápido. Ellos no pueden tener animales porque para ellos les genera un costo. Vamos a tener a lo mejor prácticas de esterilización, prácticas quirúrgicas a lo mejor con gente que ni siquiera es médico. O sea, abre un partaguas de maltrato muy fuerte. Y aparte de eso, todavía fuera estratégico, estoy de acuerdo, pero para nada es estratégico. Este es un ejemplo del por qué la esterilización, de acuerdo a como nosotros la hemos manejado, no es la solución ni va a ser la solución hasta que lo hagamos de manera estratégica y concatenado completamente con la generación de políticas públicas y la otra área de concientización. Y eso tampoco lo vamos a lograr con todos los esfuerzos independientes que hacen las ACES y protectores independientes. No se hagan chaquetas virtuales. Esta es la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país, y mientras no logremos hacer una estrategia como realmente lo hicieron, vamos a tener aquí simplemente un movimiento cargado de ideología. Gracias, espero sus comentarios.